Buenas noches. Con el autoritarismo cartista desangrando a la República, los paraguayos y paraguayas, ¿seguimos viviendo en una democracia? ¿O qué es esto y cómo lo podemos denominar? Vamos a tratar de desentrañar esta situación para poder definir el estadio en el que estamos como sociedad. La mafia de los pagarés, a pesar de la exposición pública y de algunas intervenciones y de algunas renuncias de sospechosos, continúa imparable, continúa dañando a decenas de miles de personas de muy humilde condición. Vamos a hablar también del tema de la mafia de los pagarés. En instantes, aquí en El Tablero. Señoras, señores, muchas gracias. Estamos de regreso en esta emisión de El Tablero. Y esta mañana con una carga de sentimientos muy fuertes, recordando el primer aniversario de este enorme agravio a la democracia, de este enorme, atroz desprecio a las leyes, de este horrible ejercicio de autoritarismo del cartismo que expulsó a una senadora electa y proclamada con una base de apoyo popular impresionante, que es la abogada Katia González, que a la sazón es desde hace 2 semanas mi compañera en el programa La Hora de los Contras en la 780 y Mega TV. Una experiencia fantástica de compartir con ella todas las mañanas en un rol diferente. Pero hoy que me quedé solo porque Katia se fue a tribunales, me quedé pensando en qué etapa de nuestro proceso estamos, 36 años después. Y me acordaba también de una canción de Tabaré Cardoso, el destacado murguero montevideano, que escribió una canción que se la cantó el legendario Canario Luna, uno de los últimos grandes cantores populares uruguayos, y que dice: el tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. ¿Qué nos está enseñando el tiempo 36 años después? Esto que vivimos se llama democracia. Estamos en un estadio diferente. ¿Y cuál sería ese estadio? ¿Cómo podemos definir este estado de cosas en la República del Paraguay? Vamos a tratar de encontrar claves, o quizás, ¿por qué no?, la respuesta precisa, hablando con Camilo José Filártiga, este destacado abogado y analista político, un hombre de militancia cívica de mucho valor. Camilo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Quique, gracias por tus palabras y un gusto como siempre. Bueno, Camilo, 36 años después de la caída de la dictadura militar y colorada de Alfredo Stroessner, de una purga importante del estronismo duro, pero no de la caída, dilución o suplantación como sistema del estronismo, comenzamos a caminar con mucha dificultad lo que sabiamente se había denominado la transición democrática. Un gesto de mucha lucidez de los actores del momento, que dijeron: muchachos, no es que terminó la dictadura y empezó la democracia. La democracia es un globito que hay que inflar todos los días y que se desinfla cada noche. Y en nuestro caso va a ser mucho más complicado, porque no es una rebelión clásica de personas que estaban en la vereda opuesta absolutamente, radicalmente, sino fue un golpe endógeno entre militares colorados y emparentados, familias feudales que cruzaron sangre, los Rodríguez y los Stroessner. Entonces, otra vez era una línea de continuidad colorada y militar lo que iniciaba el proceso de la transición democrática. Hoy,
36 años después tenemos este autoritarismo indisimulado del cartismo que replica muchas de las fórmulas del estronismo. Atacar, diluir, disfuncionalizar, prostituir, impostar a la oposición, perseguir a medios de comunicación y periodistas, perseguir y criminalizar a organizaciones intermedias. Cartes tiene su ley garrote contra las organizaciones de la sociedad civil. Stroessner atacó y torturó a los miembros de las ligas agrarias campesinas. Es decir, hay una replicación del libreto que nos hace, a mí me genera la pregunta, Camilo, ¿qué etapa de nuestra vida cívica estamos viviendo hoy los paraguayos? ¿Esto sigue siendo la democracia? Bueno, a ver, hablar de democracia como tal nos lleva a un campo de análisis bastante amplio, Quique. Vos sabés que la democracia, desde la ciencia política, tiene como dos grandes líneas de análisis. La democracia más tradicional, más formal, donde nos referimos al sistema de elección. Bueno, la clásica definición liberal de la democracia, podríamos decir que con luces y sombras seguimos siendo una democracia. Yo creo que hay un gran paso en estos 36 años o más de democracia, de haber podido renovar las autoridades de manera, bueno, en procesos electorales que han sido en su mayoría respetados por la ciudadanía. Pero la democracia también tiene otra connotación que tiene que ver con lo sustantivo. Y ahí entramos en el plano de la democracia sustantiva, que tiene que ver con la democracia como una forma de vida, como una construcción también cultural de las sociedades. Y yo creo que en ese plano, francamente, hemos fracasado. Y lo que hoy vemos, o sea, para que vos hoy te preguntes si seguimos siendo una democracia, es justamente el síntoma de un fracaso en un aspecto fundamental del proceso democrático, que tiene que ver con el aspecto educativo, con el aspecto cultural. Se ha hecho un gran avance en esos primeros años, sobre todo en pactos políticos para renovar las normas fundamentales, para renovar el Estado, para, digamos, poner un Estado acorde a los tiempos democráticos. No ha sido un trabajo menor, pero todo lo otro que tiene que ver con el trabajo cultural y educativo, que eso no va a ocurrir de manera gratuita o espontánea. Eso va a ocurrir a partir de una acción decidida del Estado de trabajar desde el impulso de políticas públicas la construcción democrática. Yo creo que ese segundo aspecto que te estoy mencionando es en el que decididamente el Estado paraguayo ha fracasado, y ese no ha sido un fracaso accidental, ese ha sido un fracaso premeditado. No construir una sociedad democrática lo que ha hecho es permitir que hoy tengamos esta fachada extraordinaria, interesante, de venta al mundo, de una democracia que hace elecciones, que son elecciones competitivas. Siempre habrán cosas que corregir en lo que hace a la integridad electoral, pero los resultados son respetados por la ciudadanía, pero con una serie de problemas que hacen a la otra dimensión, a la dimensión republicana, a la dimensión del respeto a los poderes, a la tolerancia, a las instituciones, de la importancia de la ética pública. Todo eso tiene que ver con lo que llamamos convivencia democrática. Y eso, como te digo, se construye y fortalece desde el Estado. Eso no se ha hecho. Si se hizo, fue absolutamente insuficiente. Y creo, te vuelvo a decir, Quique, que de manera premeditada no se ha hecho un esfuerzo exponencial en ese sentido.
sencillamente porque cambiaron ciertos rostros, pero las prácticas desde el poder han continuado. Muchos actores relevantes que han sido relevantes en la dictadura lo siguen siendo actualmente. El principal partido de gobierno es el mismo partido que ha gobernado en dictadura, y las prácticas hoy se han legitimado, las prácticas autoritarias, ¿no? Entonces, te diría yo, ¿en qué estado estamos? En un estado de estancamiento, que es además una calificación que dan los principales informes que miden la calidad de la democracia a nivel regional y mundial. El Paraguay está estancado en materia democrática hace por lo menos 2 décadas, ¿verdad? Con algunos avances, por supuesto que sí, estabilidad macroeconómica, es innegable y es importante para la democracia, ¿verdad? Pero no es suficiente. Así como elecciones periódicas, competitivas, tampoco son suficientes. Son fundamentales e importantes, pero no son suficientes. Y entonces hoy lo que vemos es esta exposición grosera de un debilitamiento democrático que lleva ya, por lo menos desde mi punto de vista, unos 12 años o 13 años, ¿verdad? De debilitamiento acelerado, con el agravante, hoy te diría, de un contexto mundial que está también en sintonía con este diagnóstico de retroceso democrático. Eso es lo que te podría decir como una primera respuesta aquí. Camilo, algunos observatorios de ciencias políticas de América Latina vaticinaban que como consecuencia de la pandemia del COVID-19 experimentaríamos un periodo de recesión democrática. Y yo no sé si la forma de manifestación de esta democracia recesiva es el hecho de que en la base de la pirámide social, personas que apenas sacaban la nariz por encima del agua, hoy ya respiran y comen salteado y viven en un estado de angustia tal que no tienen la capacidad, ni la necesidad, ni las ganas de participar en política. Es decir, hay cada vez menos ciudadanos participando de la creación de tendencias de opinión pública, de posicionamientos que podrían guiar o forzar una agenda de reacción de un gobierno de turno con respecto a qué cosas son importantes y qué cosas son urgentes. Esa ausencia de ciudadanía, porque la gente está más empobrecida que nunca, quizás es una de sus manifestaciones. Y la otra que podríamos considerar, Camilo, es el hecho que 70 y pico años de gobierno Colorado han sido 70 y pico años de desfinanciación crónica y dolosa de la educación, de los presupuestos de educación y de los presupuestos de salud. Finalmente lo que tenemos es una calidad de ciudadanía muy golpeada, ciudadanía escasamente ilustrada. Por darte un dato que quizás no esté muy conectado, pero sí lo está. Un especialista en logística me decía, Quique, 5, 7 o un poquito quizás 10 años atrás, el nivel mínimo del perfil de un chofer de camión pesado era el de un hombre, una persona, varón de preferencia, que tenía la secundaria terminada. Hoy día, el que está al volante de un trasganado, un camión doble eje, triple eje, es un varón que no terminó la primaria. Es decir, ahí se ve el tamaño de la brecha, de lo poco educados que estamos, y esa falta de educación en contenidos concretos y en responsabilidad cívica abre un campo de iniquidades y de ausencia de parámetros, de límites morales, dentro de los cuales lo peor de la política se mueve a sus anchas. Absolutamente, pero además
Quique, ese diagnóstico correcto que haces tiene que conectarse con lo siguiente. Estamos en un cambio de era. Si es que ya no entramos del todo, estamos en un cambio absoluto de eras incluso de canales de comunicación, de formas de movilización ciudadana, y también de amenazas y desafíos a los estados y a las democracias. Yo sería más cuidadoso en el hecho de afirmar la falta de participación de jóvenes o el involucramiento de jóvenes. Yo lo que creo que hay hoy en ese cambio de era que te estoy diciendo es aquellos actores tradicionales. Estoy pensando en los partidos políticos, que eran los actores fundamentales del debate democrático. Hoy perdieron ese lugar protagónico frente a centros de investigación, asociaciones, gremios, que están ya disputando ese espacio privilegiado que antes tenían los partidos de formación política y de tratamiento de los grandes temas políticos. Hace 50 años atrás, un ciudadano que quería informarse de la política y quería estar en el debate político tenía el espacio de los partidos como espacio privilegiado. Eso hoy está totalmente desfasado. Hoy los partidos han dejado de ser esos espacios de privilegio y han sido sustituidos, como te digo, por incluso, lógicamente, por las redes sociales. O sea, el acceso a información hoy es mucho mayor que lo que tenía un ciudadano hace 50 años atrás. Sin embargo, la carencia en cuanto a formación y en cuanto a conocimiento, digamos, respecto a deberes fundamentales de la convivencia democrática, parecería que hoy es mayor, ¿no? Entonces yo empezaba esta entrevista justamente diciéndote que esa falta de trabajo y de énfasis en la dimensión subjetiva de la democracia, en la construcción de ciudadanía, no ha sido una cuestión accidental, sino que creo que ha sido adrede, creo que ha sido absolutamente consecuente con lo que los distintos gobiernos han buscado en todos estos años, ¿verdad? Y lo que hoy vemos es el fracaso de esa dimensión de la democracia, el fracaso absoluto, rotundo de la dimensión cívica de la democracia. Y realmente construir una democracia o consolidar un sistema democrático sin valores fuertes de ciudadanía, sin conceptos ni nociones fuertes de lo que representa la convivencia ciudadana y democrática, bueno, vas a poder seguramente consolidar lo que hoy tenemos, ¿verdad? Un régimen electoral, de una democracia electoral, pero sin un sustento de fondo que le pueda dar sostenibilidad al régimen político. Camilo, estoy leyendo con mucha dificultad. He tenido la suerte de viajar en el mes de enero y me trajo un montón de libros, entre ellos el Nexus de Harari, y lo voy leyendo de a poquito. Y encontré expresiones muy interesantes de este gran observador de la realidad que es Yuval Noah Harari. Y él dice en una parte, hoy manejamos y recibimos muchísima más información que las generaciones precedentes, pero estar más informados no nos hace mejores personas, ni más sabias, ni más prudentes, ni más instruidas. Evidentemente, el acceso, la velocidad de acceso a la información, la instantaneidad de la información, la gratuidad de muchas fuentes de conocimiento, no la estamos aprovechando para ser mejores personas ni construir entornos sociales más sabios y de una convivencia más pacífica. Y en el caso del Paraguay, Camilo, lamentablemente estamos un poco bombardeados. Somos una gasa de bombardeo donde estamos siendo, diezmados institucionalmente. Y
hoy yo veo que algunas cosas son mesas de tres patas. Antes, cuando sucedía un hecho llamativo y que generaba tensión de opinión pública, había, en los roles observados desde el periodismo, había una víctima. Y esa víctima tenía un victimario y tenía una institución a donde había que ir a reclamar, y si el asunto era de interés público, había partidos políticos de oposición opinando de si las instituciones estaban funcionando bien o no. Hoy no tenemos partidos de oposición, y ese rol de oposición lo ejerce la prensa. La prensa que dice, bueno, acá pasó algo muy grave, vamos a ir a chequear si los hechos son ciertos. Sí, los hechos son ciertos. Hay una víctima, vamos a hablar con la víctima. Y la víctima dice, bueno, me voy a tal institución porque es la encargada de resolver mi problema. Me estafaron, me voy a la justicia. Y resulta que nosotros, la prensa, vamos caminando detrás de la víctima, llegamos a la justicia, señor juez, este hombre fue estafado, y resulta que el juez es parte del esquema de estafa. Es decir, perdimos representación y voces de oposición, y perdimos garantías institucionales. Somos una sociedad mutilada, Camilo. Huérfana. Huérfana de garantías. Fíjate vos todo lo que se está revelando ahora con los audios. Provoca realmente indignación, vergüenza ajena ver y escuchar a representantes del Estado, de todos los colores, porque yo escuché también opositores rindiéndose a los pies de actores políticos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, ¿verdad? Como pidiéndole disculpas, como pidiéndole perdón por procesar tal información, o vamos a facilitar esto, por favor háganle llegar el mensaje que esto se va a facilitar. Da mucha pena, realmente, pena y vergüenza el estado al que hemos caído, que no es nuevo. Esto no se puede decir que nos estamos enterando hoy de todo esto. Yo tengo guardado, Quique, recortes de los 90, recortes periodísticos de los 90, cuando mi abuelo Federico iniciaba como presidente del Consejo de la Magistratura, fue el primer presidente del Consejo. Él en declaraciones públicas pedía valentía a los jueces, y él ya hablaba en esa época, comienzo de los 90, ya en las declaraciones se veía el problema del narcotráfico, el crimen organizado y todo esto que hoy estamos viendo. Lo que pasa es que hoy se evidencia de forma tan grosera y de fuente absolutamente directa de los propios involucrados, y entonces, bueno, genera esta sensación de estupefacción en la que estamos muchos, y sobre todo de no saber por dónde es la salida, ¿verdad? Porque es fácil dar el diagnóstico y es fácil quizás decirte lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Debilidad institucional, democracia estancada, pero ¿dónde salimos? ¿Por dónde es la salida? Si vos tenés a fiscales honestos, o fiscales o funcionarios estatales que quieren hacer su trabajo como corresponde, como le pasó a Marcelo Pecci, y el final que les espera es el de Marcelo Pecci, entonces, ¿cuál es la suerte del Estado y del Estado de Derecho en el país? O sea, si el costo para todo aquel funcionario público que quiera hacer bien las cosas es el final lamentable de Marcelo Pecci, entonces la incógnita es todavía mayor, ¿verdad? La incógnita es todavía mayor, ¿verdad? ¿Cómo construir el Estado o cómo refundar un Estado que está, por lo que estamos viendo, absolutamente corroído, y en donde sus principales exponentes son sencillamente piezas de un tablero de ajedrez? El ministro tal es una pieza, no es como hace quizás 40 años atrás, donde era el que movía realmente las decisiones políticas. Hoy es una pieza de un engranaje que está muy por encima de él, ¿verdad? El director de una institución pública, un fiscal o un juez,
no tienen absolutamente ninguna garantía real, efectiva, para hacer bien su trabajo. Entonces, yo no te puedo dar una respuesta aquí que lastimosamente de por dónde es la salida, porque realmente el túnel está cada vez más oscuro, cada vez más oscuro. Camilo, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo, Quique, y gracias por la llamada. Camilo Filártiga, analista político, abogado, compartiendo su mirada, su visión en esta exploración que hacemos de a dónde vamos, Quo Vadis, Paraguay. 36 años después de la caída de la dictadura, empieza el proceso de caminar hacia la democracia como una meta, la democracia como un proceso de mejora continua. Sin embargo, lo que tenemos 36 años después está lejos de ser una mejora continua. Al contrario, es un vacío atroz, es un proyecto autoritario que busca igualarnos o cancelarnos y que no va a parar absolutamente por ningún detalle. La ley, detalle. La justicia, detalle. El dinero, detalle. Hay que llegar a hechos de extrema violencia, detalle. Estamos, como dice la canción de Serrat, estamos en manos de unos locos con carné. Hacemos una pausa. When you put your arms around, I love you. Never know how much I care. Amigos, el año pasado, si no me equivoco, pasan cosas con tanta intensidad que yo no sé si pasó un año, si pasaron dos, pero recuerdo que tuvimos esta conversación con el doctor Chen Kuo, abogado y docente, un ciudadano de origen taiwanés, pero más paraguayo que la mandioca, ya lleva casi 40 años viviendo en Paraguay. Habíamos hablado con él de los apremios ilegales de las casas de cobranza, de los métodos coercitivos para la recuperación de créditos, métodos rayanos en lo abusivo. Y así era parte de la conversación que tuvimos al menos un año atrás. Doctor Chen Kuo, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, buenas noches, todo bien, todo bien. Doctor, yo que soy un seguidor suyo en la red social Facebook, donde usted deja sabios, sanos, prudentes y experimentados consejos como abogado litigante, en varias oportunidades ha referido usted el tema de los cuidados que debe tomar una persona que contrajo una deuda a la hora de documentar sus pagos. Usted sabe que en estos días detonó en las redes sociales, a raíz de una publicación mía, una controversia contra estas empresas de recuperación de créditos que tienen métodos con demasiada sal y pimienta, rozando lo agresivo, rozando lo indebido, en el afán de recuperar sus acreencias. ¿Tiene algún comentario con respecto a la legalidad y pertinencia de estas empresas que intermedian entre los acreedores originales y los deudores que algún problemita tienen, por eso reciben estas llamadas? Sí, lo que yo puedo comentar dentro de mi experiencia de atención a muchos deudores, tengo un grupo de funcionarios públicos. Bueno, amigos, hace un año o más ya estábamos hablando de este asedio descontrolado e impune de las casas de crédito, pero lejos estábamos de imaginar, al menos yo, que estábamos hablando de algo que tiene una escala multimillonaria en dólares y una cantidad enorme, cercana, si no me equivoco, a más de 500.000 personas afectadas, todas ellas con una característica en común. Son funcionarios públicos y cobran a través de tarjetas de débito, de preferencia del Banco Nacional de Fomento. Vamos a retomar esta conversación con el doctor Chen Kuo para ir actualizando un poco nuestra conversación, ahora que cayeron las fichas de que hay una enorme y bien engrasada mafia de los pagarés que
de verdad da mucha rabia porque es un agavillamiento para atropellar y rapiñar a gente muy humilde, gente en auxilio de la cual tenemos que ir como sociedad. Doctor Chen Kuo, buenas noches. Sí, buenas noches, buenas tardes, noche. Sí, este es un tema que ahora saltó a tapete. Había sido, aparte de estudiar Derecho, tenía que estudiar cocina, ¿verdad? Hay que ser chef para trabajar en esta profesión. Doctor Chen Kuo, nosotros en la mega cadena de comunicación, en la 780M, y Radio 1 de Marzo, esta semana iniciamos con la doctora Katia González una convocatoria a que las personas afectadas se comuniquen con nosotros para exponernos sus casos. Y un caso más triste que el otro, y la caradurez, la crueldad, la inhumanidad de los agentes de justicia realmente da bronca. Por ejemplo, testimonió su caso una maestra jubilada de Villarrica a la que le inventaron 2 causas en Asunción, en 2 juzgados diferentes. Y ella, viejita jubilada, vino de Villarrica a Asunción, se presentó en tribunales como una ciudadana honesta a decir: quiero saber de qué estoy acusada y cuáles son los papeles que me incriminan. ¿Qué le dijeron en ambas secretarías de 2 juzgados? No te podemos mostrar los papeles. Y ahora entendemos por qué. Porque esos papeles estaban en las casas de crédito donde, me dijo una colega suya, la doctora Noelia Núñez, los juzgados tienen oficinas en las casas de crédito. Ahí están los expedientes. Más grosero que esto no se encuentra, doctor Chen. Así mismo, y está prohibido por las leyes procesales, por el Código de Organización Judicial, y está prohibido también que preparen las partes el proyecto, entre comillas, de las resoluciones, y todo eso se viola. Y yo no sé si las investigaciones fiscales van a arrojar algún resultado positivo, no sé. Pero yo 2 cosas nomás pido a la justicia y al Parlamento. A la justicia, que se haga transparente y se respete el debido proceso, iniciando con el proceso electrónico, ¿verdad? Que podría transparentar un poco más, que el expediente va a estar en la nube en vez de en la oficina de los cobradores. Y a los parlamentarios les pido que modifique la ley 2003-45. Anota esto, maestro Quique. La ley 2345, en donde falta un artículo para igualar a los funcionarios públicos en general, a los funcionarios de la ANDE, a los parlamentarios jubilados y a los comunes jubilados de IPS, que sus jubilaciones y pensiones son inembargables. Pero la ley 2345, que regula el tema de jubilación y pensiones de los funcionarios públicos, no tiene ese artículo. Y por eso que los jubilados no pueden vivir en paz. Eso es lo que yo concretamente deseo, ¿verdad? Que se modifique un poco el debido proceso y modificaciones de la ley para alejar en paz a los jubilados. Y mira, una cuenta, sí, todos dicen, yo pago mi cuenta, pero ¿qué pasa? Al final al cabo no devuelve el pagaré y se reinventa otra vez un proceso. ¿Te acordás? Hace 10 años atrás había un proceso con la fiscal, la doctora Teresa Tosa, que allanó un estudio jurídico, que allanó unas oficinas donde incautaron instrumentales que tiene que ver con estas cobranzas mafiosas. ¿Y qué pasó? Esos mismos, no vas a creer, casi 10 años después, ahora año pasado y antepasado, reiniciaron la demanda. Imagínate, y la misma persona que ya fueron atendidos, ya esperanzados de que ya se borró su cuenta espuria en la fiscalía de Teresa Sosa, se borró todo. No, había sido los documentos, se escondieron y ahora reiniciaron. Y eso está pasando, Quique.
Doctor Chen, quiero compartir contigo y con nuestros televidentes este estilo de pantalla de nuestra conversación del año pasado, porque hay un recorte de un informe. A ver, Carlos, si podemos ponerlo al aire. Qué lindo, mira ahí. Así va. Es un recorte que dice: además de Ahora-IT Sociedad Anónima, Asdrúbal Fretes, hijo del ex ministro de Corte Suprema, todopoderoso ministro de Corte Suprema Antonio Fretes, hoy jubilado e impune. Además de Ahora-IT Sociedad Anónima, Asdrúbal Fretes y Lourdes González, su pareja, figuran por intermedio de Río Salado Sociedad Anónima, Negocios y Servicios Sociedad Anónima e Itacuá Bienes y Raíces Sociedad Anónima, otras compañías del clan Fretes, con inversiones, entre comillas, en otra firma dedicada a los préstamos. Se trata de la Compañía Administradora de Riesgos Sociedad Anónima Carsa, de acuerdo a todos los datos. Doctor, de cada 10 quejas, 9,5 son contra Carsa. Este es, como dice la canción de León Gieco, es un monstruo grande y pisa fuerte. No ponderáis a Bavere, atropellan todo, a pesar de esta infama, y tal como dice en este momento el Zócalo, a pesar de todo, sigue imparable la mafia de los pagares. Esta mañana, doctor Chen, nos escribió con lágrimas en los ojos un señor, nos mandó la foto de su colchoncito con sus bolsitas atados de ropas, porque tuvo que irse a dormir en la casa de la vecina porque le embargaron la casa, una casa valor 600 millones de guaraníes por una deuda de 20 millones de guaraníes. Increíble todos los atropellos y no van a parar por nada. Aparentemente no les importa esta infama, es una maquinaria enorme, los montos implicados son enormes y sin duda les va muy bien esta trampería de duplicar y triplicar pagos de deudas ya canceladas, de inventar deudas apócrifas e ir adelante por kilo, y los perros al final, el beneficiario, si tiene un poquito en el bolsillo, dice, bueno, va a ser más barato que aunque sea les pague de a poco, que irme a una demanda que no sé si voy a ganar y perder, no tengo luego plata para un abogado, mejor arreglo. ¿Cuánta gente está claudicando y pagando deudas que no debería pagar? Y la mucha gente que, como usted mencionó, son funcionarios que tienen sus ingresos por débitos bancarios y que de alguna manera, quizás con una complicidad también del Banco de Fomento, y en algún caso, detectamos también un caso en el que el descuento compulsivo se hace en jubilaciones del Ministerio de Hacienda. Ahí les descuentan a pesar de que son deudas inexistentes o deudas repetidas. Es una maquinaria muy aceitada de gente muy poderosa aparentemente, doctor Chen. Sí, así mismo es, y lógico, ya están hace años, decenas de años que ya están ahí. Y obviamente, si descubrimos ahora que están ganando millones de dólares y multiplicarle por 20, 30 años, ¿verdad? O más. Si te das cuenta, ya te amasaron una fortuna de la Gran 7 a costa de la gente necesitada. Lo que son más honestos son los que están siendo masacrados por esta gente, ¿verdad? Una lástima, y aunque sean las jubilaciones, dejar de vivir en paz. Yo digo, por la ley que pueda modificar, igualar en mismas condiciones que los jubilados de IPS, jubilados del ANDE, jubilados parlamentarios. Y yo creo que ahí puede solucionar una gran parte del problema. Y no hay que dejarse engañar tampoco, ¿verdad? Con que este descubrimiento va a hacer desaparecer las cuentas. Tampoco es así. Las cuentas van a seguir ahí porque el papel están, los expedientes están, y entonces no es así nomás que se va a solucionar. Salvo que decidan todito, ¿verdad? Yo tengo un caso específico de allá hacia Chaco, Benjamín Aceval, que enterado de todos estos problemas y enterado de que yo soy el contraparte, vino a desistir la demanda. Es uno de miles de casos, ¿verdad? Y entonces yo creo que no va a solucionar así nomás. Entonces yo apelo a que se haga debido proceso
no veo otra salida, realmente. Doctor Chen Kuo, esta es una situación extraordinaria que le causa un enorme daño económico y un gran agobio emotivo a muchísima gente. Nosotros en este breve recorrido todavía que tenemos de 3-4 días de haberle dedicado al tema, hemos hablado con gente, con adultos que lloran como niños porque llevan en algún caso 20 años de pagar deudas que nunca contrajeron. Tuvimos el caso de un señor al que le hicieron firmar a la señora, que encima ya no es ni siquiera su señora, están separados, un pagaré de protección de operación comercial de algo que rondaba los 100 millones, lo que sí que 20 años después el tipo sigue pagando y la deuda ya araña los 400 millones de guaraníes. Imagínate para un comerciante o un emprendedor tener que cargar con semejante cifra de una cosa que no te significa nada. No sé, de por ahí hay alguien que está debiendo 400 millones de guaraníes, pero tiene una linda casa o tiene una camioneta maravillosa que, no sé, que vale ese valor, qué sé yo. Tiene algo, pero al que le estafaron por completo y por un pedazo fabricado de papel le están vampirizando la vida, es un daño tremendo. Y yo me preguntaba y le pregunté a mi compañera Katia González, que es abogada, y a los interlocutores abogados que he tenido en estos días, si eventualmente en poder de la Corte Suprema de Justicia no puede haber un recurso extraordinario de capacidad administrativa, de voluntad dispositiva en la que digan a los juzgados de paz: van a parar todos los procesos y vamos a auditarlos. Y aunque lleve tiempo, vamos a poner al servicio estos recursos extraordinarios para depurar las causas y saber cuáles corresponden a deudas genuinas, cuáles son deudas de litigantes de buena fe, y parar todo, porque acá el perjuicio continúa y continúa, a pesar de todo el enorme ruido que tiene. Y de que ya hubo, intervenciones simultáneas. La fiscal Belinda Bobadilla encabezó un operativo donde simultáneamente se fueron a 6 juzgados de paz. Ya hay un principio de acción, pero a pesar de esto, la maquinaria continúa operando, continúa quilmando gente todos los días. Solamente una voluntad de instancia superior y de carácter extraordinario tendría que poder parar esto. Y si no lo hace, doctor Chen, usted, yo y la gente que nos está mirando en este momento tiene el derecho de pensar que así como Asdrúbal Fretes, su papá Antonio Fretes y compañía tienen estas empresas Carza y compañía, hoy hay otras empresas y otras personas vinculadas a estos nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia, porque no se entiende tanta distancia y tanta tibieza en esta situación. Es cierto, se puede ordenar no solamente auditoría, sino el resultado de auditoría puede ser directamente nulidad de oficio. Eso me ocurrió en varios juicios que se tramitaron en Nueva Italia, allá hacia Nueva Italia, cerca allá de Ñemby, de Nueva Italia, conoce, ¿verdad? Bueno, ahí fue que asumió una jueza y la jueza de un plumazo anuló todos los juicios que estaban mal llevados. Y eso puede ser. Cuando se audita y se encuentra con algún defecto dentro del proceso, ya sea cuestión de fecha, ya sea cuestión de resoluciones sin firma o con firma defectuosa, con sello falsificado, etcétera. Entonces, yo creo que eso puede ser viable, ¿no? El propio juez puede anular el proceso entero. Eso sí, ya tuve experiencia así y muy interesante. Eso podría ocurrir, pero tiene que tener esa voluntad, y no solamente jurídica, sino política, ¿verdad? De parte de los administradores de la máxima instancia, ¿no? Y puede ser, Quique, puede ser.
Doctor Chen Kuo, le agradezco muchísimo estos minutos que ha compartido con nosotros y le pediría por favor a ver si en estos próximos días o quizás en la tranquilidad del fin de semana, si hace memoria y recuerda el nombre de esta magistrada de Nueva Italia, que nos gustaría localizarla y tomar un poco su caso y su conducta y su reacción como un ejemplo de una vía posible para hacer justicia con tanta gente que está siendo dañada por la mafia de los pagarés. Muchas gracias, doctor Chen. Ok, Quique, dale, voy a buscar esas resoluciones y te voy a remitir copia, y si es que, o sea, en PDF, si encuentro te envío, o por lo menos nombre de la magistrada. Ok, sin problema. Todo por ayudar a esta república. Sí, señor. Muchísimas gracias. Repito, el doctor Chen Kuo, un ciudadano taiwanés. Les cuento una cosa. Él y su familia numerosa, imaginen una familia de chinitos, varios hermanos, hijos, papá, mamá, abuelos. Y en la cultura oriental, el abuelo manda. Llegaron a Paraguay en los años 80 y el abuelo dijo: ¿cuál es la religión de este país? Y son católicos, abuelo. ¿Y cuál es el templo más importante de los católicos del Paraguay? La Basílica de Caacupé, abuelo. Bueno, nosotros, a pesar de que no profesamos esa religión, vamos a irnos toditos juntos en familia a presentarle nuestro respeto al pueblo paraguayo en la Basílica de Caacupé. Bueno, se subieron a una combi todos, y eran los días posteriores al asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Y había toque de queda, pérdida de garantía, retenes policiales. Bueno, ¿qué le pasó a esta linda familia? Ahí la consigna, por lo visto, de la policía era: el que sea extranjero se va preso, no importa. Bueno, Angá, toditos se fueron presos, camino a Caacupé, en sus primeros días en Paraguay, en un fallido intento inicialmente de ir a presentarle sus respetos a un emblema de la religiosidad paraguaya. Así que hagan las cuentas. ¿En qué año lo mataron a Somoza? 78, 79, por ello, quizás en los 80. Así que el doctor Chen tiene 40 años a taponá de vivir en Paraguay y es un paraguayo más. Señoras, señores, hacemos una pausa. He said, Julie, baby, you're my fever in the morning. Bueno, tremendo este tema de la mafia de los pagarés. Y ojo a este detalle. Hemos hecho demasiado énfasis en la cuestión de los juzgados de paz, los jueces, juezas en mayoría, y los ujieres notificadores, algunos de los cuales tienen récord que ni Clark Kent alias Superman podría igualar. Uno de ellos hizo 43 notificaciones en un mismo día en distintos lugares de la República. ¿Sí? La mafia de los pagarés. Y las consecuencias, amigos, son gravísimas. Miremos, por favor, tengamos la paciencia de apretar los ojitos para ver un poco este caso que nos llegaba esta mañana a nuestro programa con Katia González. Este hombre que dice: por favor, necesito ayuda. Hoy me desalojaron de mi casa, cuyo valor ronda los 600 millones por una deuda de 25 millones. Soy de Villa Elisa. Y ahí lo que vemos es, amigos, el colchón de esta persona con unos atados de ropas en el piso, viviendo de favor de sus vecinos, porque los dejaron literalmente en la calle. Y eso en medio de todos los procedimientos, juzgados de paz que están cerrados para auditar la cantidad de expedientes que hay. Miren ahí las pertenencias de estas personas arrojadas a la calle y recuperadas por el vecino. En fin, ahí muestra un poco la propiedad. Voy a cerrar esta ventana y ir un poco al relato de este hombre que dice: necesito ayuda. La abogada de mi contraparte es la señora Ramona Benita Núñez, que el año pasado se le acercó a mi señora diciéndole: entrega la casa a las buenas o te saco a las malas. Vos no me conocés, yo tengo contactos. Por favor, estoy desesperado. Mi hija y yo estamos en la calle. 17 años que vivo en esa casa que compramos con mucho esfuerzo. Bueno, este tipo de cosas, amigos, hay, pero por millares.
nosotros empezamos a recibir una desbordada cantidad, podemos volver a piso, Carlos, una desbordada cantidad de mensajes que son abrumadores, de personas que están siendo vandalizadas por estas gavillas de delincuentes donde hay hombres muy poderosos, banqueros poderosos, que fingen demencia y que uno tiene nada que ver, y ellos son en realidad los propietarios directa o indirectamente a través de entramados legales de estas casas de recuperación de créditos que tienen impunidades para hacer lo que quieran y atacan. No se puede protestar el intento de recuperar deudas genuinas, pero aquí estamos hablando de que probablemente la mayor parte de las acreencias en gestión corresponden a documentos o repetidos, ya cancelados, o documentos fraudulentos. Por favor, no perdamos de vista este caso y hagamos entre todos colectivamente presión para que ahí donde se origina el problema, que es en el sistema de justicia, entiendan buenamente que se les acabó la joda y que por una vez en sus vidas van a tener que hacer las cosas correctamente. Buenas noches, muchas gracias.